ahora como vemos, la segunda vez que usa Dios la palabra crear en el relato de la creación es en Génesis 1:21. ¿Qué dice? Y creó Dios los grandes monstruos marinos, ¿sí? Y dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Luego dice que en el agua se habían producido peces y aves, ¿sí? Pero Dios crea esos monstruos marinos y luego le dice en el 22 que los bendice y les dijo fructificad y multiplicados a todos esos animales. Pero vamos a ver algo importante. ¿Por qué aquí Dios usa la palabra crear? Ya vimos que crear es hacer algo radicalmente nuevo sin material preexistente. Es decir, que esos monstruos marinos deben ser algo radicalmente nuevo que nunca han existido antes y que no provienen de materia prima. Es decir, que los grandes monstruos marinos no provinieron del agua, no fueron producidos por el agua como los demás peces. Los peces grandes, monstruo quiere decir grande. Los peces grandes marinos pues no son ovíparos, son mamíferos, ¿sí? Ballena, cachalote, delfín. Entonces Dios nos está diciendo algo. Nos está diciendo que ese tipo de peces nunca habían existido antes y no vienen de materia prima. Es decir, que no se pudieron producir, ¿sí? Es decir que, porque la producción viene de materia prima, ¿sí? Aparecieron por creación de Dios, de su palabra, ¿sí? ¿Qué es lo radicalmente nuevo que tienen esos tipos de animales mamíferos? Entonces, cuando vemos nosotros en la Biblia, pues no nos dice, solo dice que tienen algo radicalmente nuevo, pero no sabemos. Pero como hay otra revelación de Dios que es la creación, entonces yo observo, ¿sí?, a través de la ciencia a los animales mamíferos y entiendo que tienen alma. ¿Por qué? Porque el perro, que es un mamífero, tú lo estás paseando y el perrito quiere ir a algún lado y tú le alas el collar. Eso quiere decir que el perro tiene voluntad. Pero también tiene emociones. Cuando llegas a la casa se pone feliz, bate la cola, ¿sí? Está muy feliz. Cuando te va se pone triste. Tiene emociones. Y también tiene mente. ¿Por qué? Porque aprende cosas. Se pegó, se cayó, ya sabe dónde está la comida, ya sabe dónde debe hacer sus necesidades, ¿sí? Empieza a saber algunos comportamientos. Es decir, que tiene alma porque alma es mente, voluntad, emociones. Ah, los mamíferos tienen alma. Efectivamente, podemos hacer un ejemplo también como otro mamífero felino, como el gato. Cuando haya un ratón en la casa, lo que toca hacer es quitarle la comida al gato. Entonces el gato va a empezar a maullar pidiendo la comida. Pero ya a los 2 días, él va a salir a cazar. El porcentaje de caza, o sea, la tasa de éxito de caza de un felino es 9-1. Es decir, por cada 9 intentos de caza, caza una vez. Es decir, que para cazar gasta mucha energía. El gato va a cazar, va a traer el ratón y va a usar la programación que Dios le dio, que es a través de su instinto, para cazar. Pero el gato va a entender que es más fácil comer la comida que le dan en la casa a cazar. Porque para cazar son 9 intentos para comer, en cambio para comer en la casa solo es estar en la casa y los dueños del gato le dan su comidita. Entonces tiene mente, ¿sí? Además, el gato entiende que le dan comida así se emocione o no se emociona, entonces no se emociona porque uno llegue, de pronto sí lo busca, pero no es como el perro tan emocional. Entonces, ¿qué vemos? ¿Sí? Que el gato, ¿sí?, decide a dónde se queda, ¿sí?, también tiene mente porque sabe comportamientos, pero tiene alma, entonces, ¿sí? Pero tiene alma, pero él no puede producir su comida, no puede hacer su propia comida, porque no tiene razonamiento. Entonces, Dios acá nos está diciendo que hay algo nuevo que es alma. Eso no quiere decir entonces que los animales mamíferos van a estar en el cielo, no, ¿sí? Pero Dios los diseñó con alma para que se puedan relacionar mucho más fácil con el ser humano, ya sea para la producción, para el trabajo o también para el esparcimiento. Bien, entonces dice Dios, ahora, en el 24, produzca la tierra, ¿sí?, seres de alma según su naturaleza, bestias, serpientes y animales de la tierra según su naturaleza. ¿Qué dice?
Produzco la tierra bestias, serpientes y animales de la tierra según su naturaleza. ¿Qué son bestias? Bestias son los cuadrúpedos, ¿sí? Que están más, sí, que al ser cuadrúpedos están más altos que la tierra. Entre las bestias tenemos las herbívoras, como el burro, la vaca, el caballo, ¿sí? O las carnívoras, que como los felinos, como el león, como el gato, el leopardo, el jaguar. Bien, esas son las bestias, cuadrúpedos así. Luego dice que también animales que se arrastran por toda la tierra. Esos son los animales que se arrastran, es decir, los reptiles y los insectos, los animales que están bien sobre la tierra, ¿sí? Diferente a los cuadrúpedos que son más altos. Pero también hay serpientes. Nótese que acá pone serpientes aparte de los reptiles. ¿Por qué? Porque si la consecuencia para la serpiente fue arrastrarse, debido a que dejó de entrar a Satanás, ¿sí? Entonces tuvo que estar de pie, o tuvo que estar de cuatro patas, o sea, no se arrastraría antes. Cuando vamos a analizar la palabra serpiente, pues cualquier diccionario te va a decir, sí, arrastrar. Pero antes de Darwin, la palabra serpiente no significaba eso. ¿Sí? Antes de la evolución, la palabra serpiente, si vamos al fondo de lo que quiere decir, es ser de pie y pensante. Eso es lo que quiere decir serpiente. Es decir, que fueron seres que estuvieron de pie y pensaron. Por lo tanto, eran mamíferos. ¿Por qué? Porque pensaron. ¿Por qué? Porque tenían alma. Ah, esos eran mamíferos que estuvieron de pie y pensaron. ¿A qué corresponde según el registro fósil? Sí, porque acá nos dice cuáles eran. Solo nos está diciendo que era un ser de pie y pensante. Ah, corresponde a todo el género de los homínidos. ¿Sí? Entonces la serpiente antigua es el Australopithecus, Neandertal, todos esos homínidos que estuvieron de pie y tenían mente, ¿sí? Es decir, tenían alma. Desarrollaron, al estar de pie, desarrollaron más cerebro, ¿sí? También más glúteos, más cola, tipo glúteos, para equilibrar su centro de gravedad, ¿sí? Usaron algo más de su mente, pudieron también emitir gemidos, ¿sí? Y inclusive hasta fabricar herramientas. Bien, eso es lo que dice, esa es la serpiente. Bien, y luego viene otro evento creacional, ¿sí? En Génesis 1:27. Ahí de nuevo se usa la palabra crear. En Génesis 1:26 es cuando Dios, hagamos al hombre, ¿sí? Eso fue antes de la creación del universo. Pasamos de Génesis 1:25 a Génesis 1:27. Y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, ¿sí? Lo creó. Macho y hembra los creó. Pero de nuevo usa la palabra crear. Es decir, que está haciendo algo radicalmente nuevo sin material preexistente. Al usar la palabra crear, descartamos que el ser humano venga de la serpiente, venga del mono. ¿Por qué? Porque entonces hubiera podido producir, ¿sí? Usar producir, ¿sí? O que aparezca, que haya, que esté. Pero usa es crear, es decir, no viene de ninguna materia prima, primero. Fue creado. Segundo, tiene algo que no existía antes. No es el alma, porque el alma ya existió, ¿sí? Con los mamíferos. Diferente es que también tenemos alma, ¿sí? Y cuerpo. No es el cuerpo porque ya había otros animales con cuerpo. ¿Pero qué es? El espíritu, ¿sí? Es por eso se llama ser humano, porque tiene espíritu. Son seres, ¿sí? Que tienen espíritu. Nunca antes había existido seres con espíritu. Eso es lo que Dios quiere que entendamos cuando dice la palabra crear. ¿Qué dice él? Creó Dios al ser humano. Al crear al ser humano nos está diciendo que tiene algo nuevo que es su espíritu. Importante entonces entender que no procedemos del mono, ¿sí? Y tenemos espíritu. ¿A qué correspondería un ser que tiene espíritu en el registro fósil, en la evolución, ¿sí? Para aquellos que creen eso, debería corresponder al Homo sapiens sapiens, ¿sí? Homo sapiens sapiens es no solo es el Homo erectus, ¿sí? Que el Homo erectus es una serpiente antigua que estuvo de pie, ¿sí? Y no solo Homo erectus sapiens, o sea, Homo sapiens,
que pensó, porque sigue siendo la serpiente antigua, sino inclusive Homo sapiens sapiens, con aspectos morales y sociales, es decir, con espíritu. Ese fue creado, es lo que nos está diciendo. Bien, luego entonces en Génesis 1:28 le da la misión al hombre, ¿sí? Y le dice que debe de comer. Recordemos que Génesis 29:30, ¿sí? Y 31, ¿sí? Le da visión de comer. Luego viene Génesis 2. Recordemos primero que la Biblia no se escribió con versículos ni con títulos. Entonces realmente el relato de la creación, si vemos bien, debería ir hasta 2:4. Porque en el 1, 2, 3 y 4 nos sigue hablando de la creación. Es decir, el título de Génesis 2 debía ser en Génesis 2:4, 2:5. Bien, entonces Dios creó al ser humano. Le dio una misión y ya ese sería el relato de la creación. Pero yo les dije que al final íbamos a saber qué quiere decir y fue la tarde y la mañana un día. Para ello tenemos que entender primero el significado de la palabra día. La palabra día en hebreo es yom. Y la palabra yom es la que sale cada vez que usamos la palabra día en el relato. Pero la palabra yom tiene 4 significados. En hebreo y también en la traducción. Vamos a mirarlos. El primer significado de Yom, día, lo vemos en Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Es decir, que día significa que hubo luz. Es decir, el primer significado de Yom sería claridad. ¿Sí? Fue claro. Como cuando decimos, ya amaneció, ya está de día. Eso es el primer significado de Yom. Segundo significado de la palabra Yom, que quiere decir día, está en Génesis 1:14a. ¿Qué dice? Dice que él puso allá en nuestro cielo para apartar el día de la noche, puso a las estrellas, a la luna y al sol. Para apartar el día de la noche. ¿Cómo apartamos el día de la noche? Lo medimos en horas. Entonces, claro, la noche dura 12 horas y el día dura 12 horas. O sea que el segundo significado de la palabra día es 12 horas. Como cuando hablamos que vamos a tener una cita a las 10, a las 4 de día a las 4, ¿sí? o a las 16 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser de día, ¿sí? No va a ser de noche. Es decir, que está hablando de un periodo, ¿sí? De 12 horas. Entre las 6 de la mañana, ¿sí? Y las 6 de la tarde, 6 de la mañana y las 18 horas. Entonces el segundo significado de la palabra Yom es 12 horas. El tercer significado de Yom, vamos a mirarlo en Génesis 1:14b. Dice que también las puso para que sean señales y tiempos determinados para los días y los años. En el año entonces lo separamos en días, pero esos días del año, ¿cómo son? El día martes, miércoles o tercera-feira, cuarta-feira, ¿sí? ¿De cómo son? Son días de 24 horas. Nos vemos el día martes, nos vemos tercera-feira, ¿cierto? Eso quiere decir que estoy pensando en 24 horas. Inclusive, puedo decir, nos vemos el día martes o nos vemos tercera-feira, ¿sí? En la noche. Nos vemos el día martes en la noche, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque está hablando de 24 horas. Entonces, el tercer significado de la palabra día en hebreo es 24 horas. Ahora veamos el cuarto significado. Está en Génesis 2:4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Todo esto que les conté antes, ¿sí? Fue el día que el Señor lo hizo. Pero cuando vamos a razonar todo lo que Dios nos está contando antes, ¿será que todo pasó en claridad? No, porque ahí veo que hubo noche también. ¿O que todo pasó en 12 horas? Eso no quiere decir que Dios no sea poderoso. Él pudo haber creado todo en un nanosegundo.
¿sí? Pero tomó tiempo para que nosotros a través de la ciencia viéramos su amor. Entonces esto pudo pasar en 12 horas. ¿Qué vemos? Pues la Biblia no dice cuánto pasó. Vamos a la otra revelación en la ciencia y tuvo que pasar tiempo, es lo que yo concluyo, ¿sí? Es lo que se concluye evidentemente en la ciencia, ¿sí? Que tuvo que pasar algo más de 12 horas. ¿O será que mejor todo fue creado en 24 horas? Creo que pasó más tiempo. Entonces el significado de Génesis 2.4 es un periodo indeterminado de tiempo mayor a 24 horas. Es decir, como cuando decimos, en los días de mis abuelos. Cuando digo en los días de mis abuelos, era mejor la vida, supongamos. ¿Estoy diciendo que en los días de mis abuelos fue solo claridad? No. ¿O que fueron solo 12 horas? No. ¿O que fueron solo 24 horas? No. Estoy hablando de un tiempo mayor a 24 horas, pero que no sé cuánto fue, ¿sí? Eso es el cuarto significado de la palabra día. Ahora, con esos 4 significados, ¿a qué correspondería? Y fue la tarde y la mañana un día, porque ahí vuelve a usar la palabra día. Entonces podríamos decir, claridad, ¿sí? Fue la tarde y la mañana el día tercero, dice en el 13. Podría ser porque habla de tarde y mañana, y tarde y mañana son claras, hay claridad. Podría ser también 12 horas, porque la tarde dura 6 horas y la mañana 6, entonces también podría ser 2 horas, ¿sí? Pero 24 horas no, porque ¿sí? No habla de la noche. Tuviera que decir la mañana, la tarde y la noche. Y un periodo indeterminado de tiempo, pues no sé, porque nos dice tarde y mañana. Nos está diciendo como 12 horas sería. Pero si dijera 12 horas, si ese día fuera de 12 horas, ¿por qué dice tarde y mañana? Si Dios es un Dios de orden, no debería decir tarde y mañana, debería decir mañana y tarde. Pero dices tarde y mañana. No fue que la Biblia se equivocó, Dios nos está queriendo decir algo. ¿Cierto? ¿Qué pasa entre la tarde y la mañana para un hebreo, ¿sí?, sin energía eléctrica? Pues, ¿qué hacen después de la tarde? Ya no hay energía eléctrica, descansan, no trabajan más, viene la noche y luego llega la mañana. Bien, recordemos inclusive que para los hebreos, ¿sí?, el día empieza en la mañana, o sea que es aún más estricto que debía decir mañana y tarde, ¿sí? Que la primera hora para ellos es las 6 de la mañana de nosotros, la sexta hora. Bien, pero no dice mañana y tarde, sino tarde y mañana. Y luego además dice, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Hizo algo Dios, ¿sí? Fue la tarde y luego la mañana y vio Dios que era bueno. Es decir, lo que nos está diciendo es que Dios hizo algo, luego pasó tiempo, o sea, no hizo algo, y luego miró que ese tiempo que pasó quedó bueno lo que él hizo. Eso no quiere decir que él esté improvisando, él está haciendo todo bien, pero nos está dando tiempo a nosotros para que a través de la ciencia, ¿sí?, lo veamos, ¿sí? Y por eso dice tarde y mañana, por eso no dice mañana y tarde. Tarde y mañana nos está presentando que pasó un tiempo, ¿sí?, sin hacer nada. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Sí? Un periodo indeterminado de tiempo mayor a 24 horas. Entonces los días de la creación fueron periodos mayores de tiempo a 24 horas. No sabemos cuánto tiempo fue. ¿Qué veo entonces en la otra revelación? En la ciencia, sí, que pasó tiempo. Claro que sí. La Biblia también lo está diciendo, que pasó tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? No dice la Biblia, tengo que ir a la creación a través de la ciencia para saber cuánto tiempo pasó. Pero sí, la Biblia dice que pasó tiempo. ¿Correcto? Entonces tengo que analizar y entender qué es lo que está diciendo la Biblia. Pero entonces, ¿por qué tenemos la idea de 24 horas, de que los días fueron de 24 horas? Ya sabemos lo que hizo James Ussher, ¿sí?, que hizo su libro, Los Anales del Mundo, para justificar que la verdadera iglesia era la de Inglaterra y no la de Roma, cuando la iglesia de Inglaterra se había separado, ¿sí? Y además, entonces, él asume que la palabra día, que los días son de 24 horas, porque él hace una genealogía a través desde la creación hasta sus días, a través de días de 24 horas, para comprobar o justificar
que Enrique VIII es descendiente directo de Adán por la línea de Set, desde la primogenitura de Set hasta Enrique VIII. Es decir, que Enrique VIII es el primogénito del primogénito y el primogénito por toda la línea de la primogenitura desde Set. Si él lograba comprobar eso, ¿cuál sería la verdadera iglesia? Y ese libro, entonces, en su primera página dice que la creación fue el 23 de octubre del año 4004 a.C. a la 1 de la mañana y terminó el 30 de octubre del año 4004 a.C. a las 5 de la tarde. Bien, entonces él hizo ese libro, pero cuando Darwin saca al público la teoría de la evolución, la iglesia hace el dogma de decir, no es cierto Darwin porque Ussher es verdad, pero sin evidencias. Dogma es atribuir el valor de verdad a algo sin evidencia. Y por eso es que tenemos esa enseñanza. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y por eso es que decimos, no, la Biblia dice que fue hace 6.000 años, pero vemos en la ciencia que no, y entonces la Biblia está mal o la ciencia está mal. No, ¿sí? No le debemos tener miedo a razonar la Biblia, ¿sí? Es claro que la Biblia dice que pasó tiempo. ¿Cuánto tiempo? No dice, ¿sí? Tampoco me puedes acomodar la Biblia a la ciencia, porque la ciencia dice tanto o tanto, otro no dice, pero sí dice que pasó tiempo. Recordemos que la Biblia nos da los principios de todo, ¿sí? Pero a través de la creación yo puedo profundizar esos principios en conocimientos específicos. Bien, entonces, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, Dios está viendo que pasó tiempo en cada una de esas eras. Pero ahora leamos Génesis 2, ¿sí? 1. No, Génesis 2, 2. Y acabó Dios en el día séptimo su obra y reposó el día séptimo de todo lo que había hecho. ¿Qué día? El día séptimo. Pero a mí me han enseñado que Jesús creó los 6 primeros días y el séptimo ya descansó y no hizo nada. No, aquí dice que acabó el séptimo la creación. O sea que lo que hizo el sexto, ¿sí? Hasta la tarde del sexto, ¿cierto? En la mañana del séptimo lo vio y dijo, sí, está bien, y acabó la creación, ¿sí? Eso es lo que está diciendo de tarde y mañana. Si reconozco que el hebreo, la mañana, ¿sí? Empezaba el día. Entonces, Dios en el día séptimo, que es la mañana, ¿sí? Ya vio que había quedado bien todo. Si no es que él estaba en una incertidumbre si quedaba bien o no, ¿sí? Pero dijo, listo, ahora entonces ya dejo. Entonces acabó fue en el día séptimo, esto es otra evidencia de que pasó tiempo, ¿cierto? Y acabó fue en el séptimo. Y reposó. A veces creemos que Dios es como nosotros con cuerpo y que se cansa entonces físicamente, pero Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Entonces Él no se cansó físicamente, no es que reposó y estoy cansado, no. ¿Qué es lo que está diciendo? Y nos lo dice Génesis 2.2, ¿sí? Dejó de hacer, ¿sí? Ya no creó más, ya no dio más órdenes de producir, ya está todo listo. ¿Para qué? Para que viva acá el ser humano, ¿sí? Pero notemos que el día séptimo no ha acabado, porque debería decir y fue la tarde y la mañana y se acabó el día séptimo y ya, de la creación. No, el día séptimo no ha acabado, seguimos en el día séptimo, ¿sí? Porque día, ¿sí? Es un periodo indeterminado de tiempo mayor a 24 horas, ¿sí? Los días de la creación, ¿sí? Aún estamos en el día séptimo. Yo creo que el día séptimo se acabará cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ese sería el día séptimo de la tierra. ¿Por qué? Porque además Dios ha revelado siempre en la Biblia cosas por periodos de 7, ¿sí? O sea, por semanas. Semanas es una reunión de 7 unidades. Entonces, estamos en el día séptimo, ¿sí? Esas son evidencias de que pasó tiempo. Entonces, cuando razonamos la Biblia sin ponernos a un lado o al otro, podemos llegar a la verdad. Cuando razonamos la ciencia sin ponernos de un lado a otro, podemos llegar a la verdad y esa verdad va a conciliarse. La Biblia acá nos habla entonces de muchas otras ciencias. Zoología, ¿sí? Toda la parte de animales, ¿sí? Toda la parte de aves, de mamíferos, ser humano, entonces ahí están todas las ciencias humanas, está, ¿sí? Todo porque tiene espíritu. Entonces el ser humano con espíritu va a pensar, ¿sí? Va a tener comportamientos morales, entonces ahí habla de ética, todas las ciencias humanas, ¿sí? Y luego habla en Génesis 1.28 que cuidemos todo lo que administremos, cuidemos todo. Ahí están las ciencias del cuidado, ¿sí? ¿Ven? Y luego vemos
dice, todo esto que yo hice. ¿Y cuál sería la siguiente palabra? ¡Wow! Maravillados de todo lo que Dios hizo. ¡Qué belleza! Expresemos esa belleza de Dios y la expresamos a través de las ciencias del arte. Entonces vemos que hay ciencias básicas, química, física, matemáticas, pero también vemos que hay ciencias del cuidado acá, pero también vemos que hay ciencias humanas, ¿sí? Ahí está todo lo que Dios también quiere que veamos en la ciencia para respaldar el relato bíblico. Cada vez que leemos la palabra debemos analizarla, debemos razonarla, ver qué nos dice y ver también qué puertas nos está abriendo hacia la ciencia. Si quiero profundizar algo que dice la palabra, si quiero saber cómo fue que Dios, ¿sí?, creó a estos animales mamíferos, ¿sí?, con alma, entonces, tengo que estudiar entonces zoología, ¿sí? Y así puedo hacerlo. Otra cosa importante y final es que en Génesis 2 dice que formó al hombre, pero en Génesis 1:27 formó al hombre, no. Creó Dios al hombre a su imagen, hombre y mujer, los creó al mismo tiempo como espíritu, ¿sí?, con igual dignidad. Pero luego les dio cuerpo y le dio primero el cuerpo al hombre. Formó. ¿Qué es formar la torta? ¿Sí? Es vertir la mezcla en un molde y el molde le da la forma, ¿sí? Entonces sí formó primero al hombre y luego formó a la mujer. Al hombre lo formó a partir de la materia prima del polvo de la tierra, ¿cierto? Porque ya era espíritu, entonces a través del polvo de la tierra le dio forma a su cuerpo y sopló su aliento de vida en su nariz y él fue un ser viviente, le dio el alma, ¿sí? El alma. Entonces el hombre ya tiene cuerpo, ya era espíritu, tiene cuerpo y alma. Y luego de él procede la mujer de su misma esencia. Entonces la mujer fue hecha de la materia prima del hombre, ¿sí?, y fue hecha de mejor materia prima, ¿sí? Nosotros hombres fuimos hechos del polvo de la tierra y ella del hombre. Por eso todas las mujeres son bonitas. Pero también, ¿sí?, ¿qué hizo? La misma esencia del hombre, ya el hombre tenía el alma, ahora ella tiene la misma alma. Por eso se complementan, por eso ya no son dos, sino ahora serán uno. Entonces Dios los formó diferente, ¿sí? Entonces debemos notar que en Génesis 2 nos está diciendo cómo forma, nos da misión, dónde nos va a ubicar, ¿sí? Porque hay teologías que dicen, no, Génesis 1 es una cosa y Génesis 2 es el mismo relato de la creación, pero de otra forma. No, señor, ¿sí? Porque ahí solo usa el verbo formar, ¿sí? Nos da también información científica. Un vapor subía de la tierra. Un vapor. Sí, había condensación de la química de la tierra, ¿sí? ¿Y cuál es la química de la tierra? Entonces estudio química, ¿sí?, geológica. Y entonces hay algunos elementos que van a formar gases y se condensan, o el agua, ¿sí?, forma compuestos y hay condensación. Y hay un poco de cosas. Y ahí vamos entonces, debido a eso, a saber cuáles son los fertilizantes que debemos usar en la agricultura, ¿sí? Qué bueno. Entonces, ¿cómo Dios nos enseña? Luego, entonces, nos delimita el lugar donde vamos a estar, que es el Edén. Nos dice cómo era, ¿sí?, dónde estaban los ríos. El Edén es grande, es lo que actualmente es Siria, Líbano, Israel, parte de Egipto, parte de Eritrea, parte de Etiopía, Djibouti, Arabia, Jordania, Irak, ¿sí?, parte de Turquía, parte de Irán. Era grande el Edén. Nos da un lugar, ¿sí? Y luego el hombre tiene que trabajar poniéndole nombre a todas las cosas y bajando la comida del árbol para comer, y para que se diera cuenta que no había ayuda idónea para él. Y ahí sí, entonces forma a la mujer. Luego de formar a la mujer, les dice, bueno, compleméntense, ¿sí?, y está listo ya todo para que el ser humano pueda vivir.